Hola, bienvenidos y bienvenidas a Perspectivas Democracia Bicentenaria. Para nosotros es fundamental llevarles a ustedes no solo vía las redes del colegio y también las vías que tiene el Proyecto Ciudadano Voto CR, toda esta experiencia en el marco de las candidaturas hacia la presidencia de la República. Y también gracias al trabajo que hacemos desde algunos medios de comunicación regionales que nos han ofrecido esa ventana que da la pantalla televisiva. Así que un agradecimiento muy especial a esos medios que nos acompañan para presentar también perspectivas desde la comunidad. Hoy tengo el gusto de conversar con un candidato presidencial que es muy conocido para ustedes, es un rostro cercano para la comunidad costarricense, con don Greivin Moya Carpio. ¿Cómo está, don Greivin? Gracias por recibirnos acá en el epicentro político suyo ahora. No, gracias a ustedes por invitarme y por hacerme partícipe de su programa. Don Greivin, estamos entrevistando a todas las candidaturas hacia la presidencia de la República. Esto en este tiempo es casi que una hazaña, ¿verdad? Ya tenemos confirmados a todas las candidaturas, así que eso nos da una gran satisfacción. Queremos que usted le cuente a la gente cómo fue esa primera experiencia de vida en la niñez, donde usted nace en un Cartago muy conservador, en Paraíso, ¿verdad? Y todavía es el lugar, bueno, yo nací y crecí en Paraíso de Cartago. Fui a la escuela pública, a la escuela Eugenio Corrales. ¿En qué fecha nació exactamente, don? 21 de julio del 59. En un año del 59 muy convulso a nivel internacional, porque es cuando se da toda la revolución cubana y todo ese asunto, y hay una convulsión a nivel internacional por todo eso, pero bueno, nací ese 21 de julio del 59, vengo de una familia muy sencilla, humilde, emprendedora y numerosa. Yo soy el menor de 11 hermanos. Wow, y qué lindo. Imagínense lo que es para una familia pues de escasos recursos. Entonces mis padres eran muy valientes para haber tenido una familia tan grande, pero gracias a Dios supieron sacarnos adelante dándonos valores, educación y emprendimiento, y por eso estamos aquí ahora. Yo fui a la escuela pública, decía, a la secundaria pública y a la universidad pública, becado por la universidad, y por eso, gracias a todos esos esfuerzos y a ese apoyo público, es que puedo decir con gran satisfacción que me gradué de periodista, que para mí es la profesión más linda del mundo. Me voy a volver a una anécdota antes de hablar de esa profesión que le marca su vida y que le da más de 30 años de experiencia y una facultad para que cuando usted toque la puerta todo el mundo diga, ahí viene Greivin, ¿verdad? Don Greivin, recuerdo una anécdota muy simpática donde usted tuvo una experiencia internacional estando en el colegio y que usted de hecho llegó hasta a jugar fútbol americano. Es cierto eso, ¿no? Eso para mí me marcó muchísimo, porque yo en la escuela y en el colegio, digamos que ya uno empieza a tener y a despertar cierta inquietud de liderazgo. Entonces yo me involucraba muchísimo en las actividades del colegio, participé como presidente del gobierno estudiantil, era involucrado en todas las actividades deportivas de basquetbol y de fútbol, jugando incluso a nivel provincial, representando a mi colegio. ¿Qué posición jugaba, don Greivin? Yo jugaba de extremo derecho. Ajá. Y a veces jugaba de centro delantero, pero la estatura no me ayudaba mucho. Pero también muy curioso, porque yo jugaba de básquetbol y jugaba de distribuidor. ¿En serio? En el colegio. Entonces, tal vez tenía mucha habilidad, mucha rapidez, entonces eso me ayudaba y compensaba la estatura. Y entonces ahí fue donde yo empecé a despertar como con deseos de participación, hasta el punto que tuve la oportunidad de participar en una beca del American Field Service, y yo gané la beca y estuve un año estudiando en Scio, Oregon, en Estados Unidos. En la época de frío. En la época bastante difícil, pero bueno, eso me ayudó muchísimo, me fortaleció, me dio más armas para estar en este mundo luchando y esforzándose por superarse. Tuve la oportunidad incluso de no solo jugar fútbol americano,
sino de participar en muchas actividades en las que yo fui, prácticamente ejerciendo un liderazgo ahí mismo, en una comunidad extraña que me acogió y en un colegio muy pequeño, pero con una infraestructura enorme que a mí me llamaba muchísimo la atención, y ahí yo pude hacer también mi nicho con mis actividades. Incluso daba lecciones de español a los estudiantes de allá. Incluso es muy vacilón porque yo, siendo extraño en esa comunidad, o siendo de acá, era el que tenía las mejores notas de historia de los Estados Unidos. Entonces, muy curioso porque siempre salía, como dicen, sobrecalificado en eso, y los profesores alababan eso y me llamaba mucho la atención con relación a eso. Participaba en clubes de Future Farmers of America, que era una congregación muy amplia y había mucha participación. De ahí participé en fútbol americano. Toda una cosa que para mí fue muy bonita porque me fortaleció muchísimo, a tal punto que después tuve la oportunidad de ser becado por el colegio para ir a la Oregon State University, a una universidad que cuesta mucho ir a las universidades en Estados Unidos porque claro, no todas son gratuitas, ¿verdad? La mayoría hay que pagar y si no, usted va becado. Pero en ese momento ya mis padres me reclamaban, entonces ya yo tuve que regresarme y tuve la intención de devolverme, pero ya yo como que me quedé aquí encariñado con mi pueblo, que siempre quise muchísimo, mi paraíso, mi Cartago y mi Costa Rica, que es esa esencia que uno no pierde. Entonces me quedé aquí, pero la experiencia me marcó muchísimo, me ayudó a ser una persona más madura, más independiente, con mayor capacidad de esfuerzo y visualizar las cosas de forma distinta. Entonces eso me ayudó muchísimo. Y luego vine, una vez que me gradué allá en high school, vine y me volví a graduar aquí porque no había que hacer un montón de trámites para el reconocimiento, pero de ahí mejor hicimos los 6 meses que faltaban y me resultó prácticamente reconfortante y gratificante todo lo que pasó alrededor. Sí, reencontrarse también con la gente en ese momento. ¿Conserva algún tipo de relación con esas personas con las que usted tuvo contacto en Oregon hoy en día? No, vieras que muy poco. Que antes uno se escribía por carta, ¿verdad? Tal vez sí, pero es que ya ha pasado mucho tiempo. Figúrese que eso fue en el 77. En el 44 años. Bueno, 77. Y yo recuerdo que en ese tiempo yo leía en los periódicos algunas noticias en Estados Unidos que salían de Costa Rica. Y la única que encontré yo así pequeñita fue la vez que que G.W. Villalobos fue a dispararle a la casa de Vesco que vivía ahí en Lomas de Yarco Sur. Imagínense de qué estamos hablando. Pero fue muy curioso porque mucha gente que esté viendo esta entrevista, cuando usted dice GW, no va a saber quién es. Ah, sí. Ni siquiera. GW era otro candidato presidencial. Candidato presidencial y una persona con una personalidad muy particular y de armas tomar, diríamos, y que era como muy disruptivo en sus planteamientos, en sus cosas, porque incluso se presentaba con un no a los chorizos y combate a la corrupción y salía con un salchichón amarrado aquí de corbata. Pero bueno, entonces yo en esa época fue muy especial para mí y me ayudó muchísimo a fortalecerme y a ser lo que soy o lo que fui y lo que soy durante todo este tiempo. Don Graven, y cuando entra a la universidad, ¿en algún momento usted se decantaba por otra profesión que no fuera periodismo? Yo empecé estudiando historia y antropología y llevé algunos cursos de historia porque a mí me encantaba la historia. Es más, yo los mejores promedios del colegio los tenía en el área social. Nos contabas. Incluso en Estados Unidos, en el área de historia de Estados Unidos. Y me decanté por eso en un principio, pero yo también desde pequeño tenía habilidad para la comunicación y yo después decidí cambiarme a periodismo y incluso con mucho esfuerzo porque mis padres no tenían la posibilidad de darnos educación para la universidad a todos. Yo tuve que hacerlo casi en forma independiente y a paso firme, silencioso y contundente. Logré graduarme y lo que hacía en un principio era que trabajaba y estudiaba. Y entonces por ahí iba haciendo mi posibilidad, aunque tenía beca, pero para el transporte de los pasajes y todo eso.
Y en esa época de universidad, cuando ya yo me meto directamente, yo también ya empecé a involucrarme en liderazgos también adyacentes, porque yo formé parte de la democracia cristiana en ese año 1980 y incluso que daban formación política auspiciada por la Konrad Adenauer de Alemania. Sí, claro. Que tiene un instituto aquí ahora que se llama Estudios Políticos, que no sé si es financiado todavía por la Konrad Adenauer, pero en aquel tiempo sí lo hacía, porque ellos tenían claro de que el fortalecimiento de los partidos políticos era fortalecer la democracia. Claro. Y tenían un planteamiento muy claro y muy específico de involucramiento en la divulgación del pensamiento de los partidos, y en este caso la democracia cristiana por medio del social cristianismo, en su filosofía e ideología, querían divulgarla a muchos países como América Latina, y en el nuestro no fue la excepción. Incluso aquí tenían una base muy fuerte que fue Venezuela, con el Partido Demócrata Cristiano de Venezuela, COPEI, ¿verdad? Y que ahí estaba involucrado en su tiempo Rafael Cardera, con su pensamiento, Aristides Calvani, que fue un gran pensador. Y aquí también había gente que estaba involucrada también con eso, como el doctor Zamora en su oportunidad, que participó. Entonces yo me involucré también en ese pensamiento, en ese partido político. El primer guiño político suyo, de alguna forma. Y ahí empecé yo a recibir formación. Incluso íbamos a Guatemala, a Venezuela, a recibir formación desde todo ese pensamiento ideológico, que era muy rico, y nos daban bibliografía, y había mucha bibliografía, muchos libros escritos por pensadores sobre ese tema. Y a mí me gustaba muchísimo. Incluso nosotros dábamos formación política en los distintos cantones del país, eso que ahora se extinguió, y que es por esa situación que tenemos esta debacle de que la gente no cree en los partidos políticos, porque piensan que son maquinarias que se unen nada más 4 meses antes de una elección electorales para elegir a un candidato, y no le dan la importancia a ese músculo que es la organización política como tal, per se. Pero bueno. Y partidos sin ideología también, déjeme decirlo. Y partidos sin ideología, déjeme decirlo. Entonces yo en esa época me involucré muchísimo, a tal punto que cuando vino el Partido Demócrata Cristiano y se hizo una colisión con el Partido Unidad, que fue cuando llevó a Rodrigo Carazo al poder, ¿verdad? Yo estuve por ahí, pero no participé en nada, me dediqué nada más a fortalecer el estudio, pero luego fui regidor suplente por el Partido Unidad en esa coalición representando a la democracia cristiana. Fui regidor suplente en la Municipalidad de Paraíso. Yo tenía 24 o 23 años, era muy jovencillo y ya estaba muy involucrado con la universidad, entonces eso me sirvió también para ir perfilando, pero llegó un momento en que yo dije, no, aquí es estudiando, porque esto de la política lo puede agarrar uno de forma accesoria, pero la formación profesional es indispensable para cualquier actividad que uno quiera desear. Entonces por eso me encaminé más por terminar mi universidad y por involucrarme más ya en el periodismo, que lo hice después de pasar por la universidad. ¿Y cuál fue la primera puerta que usted logró abrir? ¿Y cómo se dio ese mecanismo, diría yo, de construir luego una trayectoria profesional que tal vez es de las más consolidadas que tenemos en periodismo en el país? Vea, a mí me costó mucho, lo digo con toda transparencia, y me costó mucho porque viniendo de una comunidad rural, Paraíso, Cartago, donde ustedes lo forman y hay una formación muy buena, digamos, de una universidad pública, y que después te cambien a la universidad donde es un ambiente totalmente distinto, donde no le dan una introducción. Yo creo que ahora hay algunos que dan introducción a eso para la universidad, o hay algunos colegios que le dan una introducción a los muchachos para cuando se involucran a la universidad. Yo no tuve nada de eso, nada más yo entré y cuando vi ese mundo así tan raro, yo dije, ahora sí, ¿para dónde agarro? Sí, entonces claro, ya fui amoldándome, fui acomodándome al asunto y logré involucrarme en el estudio con esa base que yo hice fuera y con esa independencia. Me encaminé, yo creo que ya
fácilmente, pero el principio para encarrilarse en esos rieles de esa universidad nacional, que es como un choque para cualquier estudiante de la zona rural, lo logré y pasé eso y logré incluso apurar en el estudio a tal punto que yo ya a final del 85 logré involucrarme en un trabajo formal como periodista en la Oficina de Divulgación de la Universidad, en la ODI. ¿En la ODI? Sí, ¿Ahí trabajó usted? Ahí fue donde yo empecé a trabajar en la ODI. Me pagaban como 6,000 y resto de 6,700 pesos por medio tiempo. No estaba mal eso. No, hombre, yo agradecí muchísimo porque eso me sobraba. Incluso le daba plata a mi mamá de eso y ahorraba, porque yo siempre era muy ahorrador en todo sentido de la palabra, porque uno tiene que estar pensando en que más adelante hay que ocupar inversión, etcétera, etcétera. Entonces yo ahí empecé a hacer eso. Hacía una página dominical para la Universidad de Costa Rica que se publicaba en el periódico La República, que identificaba los avances científicos de la universidad en diferentes áreas. Recuerdo como si fuera ayer que yo empecé y hice un reportaje sobre los acelerógrafos, que son instrumentos que tenía la universidad para colocar en los edificios para medir el impacto de un sismo y un terremoto. Y vea qué curioso, porque la gente diría, ¿para qué sirve eso? Eso sirvió luego para establecer el código sísmico, que es muy importante, o para reformar el código sísmico para que los edificios tuvieran la estructura y la compactación y el hierro y las bases suficientes para soportar sismos mayores a 7, 6 o 8. Qué maravilla. Y eso fue muy interesante. Después yo hacía reportajes sobre la función de los molinos de viento en la producción de energía, que eso ahora está muy identificado con las plantas eólicas que hay en todo el planeta, ¿verdad? Pero estoy hablando de ese tiempo, que ya había Buena memoria, don Raven. Bueno, y también hice otro reportaje sobre la capacidad del bambú para la construcción de viviendas. Wow. Entonces, eso es muy importante, porque ahora vemos eso y no lo vemos muy lejano, pero en aquella época decía, no, esa gente está loca, ¿cómo va a ser posible? Y yo hacía eso en la universidad y me fortaleció muchísimo, porque ahí fue que me ayudaban las personas que estaban ahí de mayor experiencia, como siempre sucede, y me fue encaminando en esa acción. Estando yo ahí, en ese trabajo medio tiempo, un compañero mío me dijo que por qué yo no iba a probar a Noti6 Canal 6, donde él ya estaba trabajando. Y yo le dije, bueno, ¿Quién era su compañero? ¿Perdón? ¿Quién era su compañero? Miguel Arturo Ramos. Yo siempre cuento esta historia en todas las entrevistas porque esto es como un asunto que lo da el destino y yo soy muy creyente en todo esto, entonces por ahí hay una conexión. Pero resulta que Miguel Arturo me dice, vamos, y yo te introduzco ahí, usted empieza haciendo prácticas y me dice, usted más bien ahí sale volando, porque ya yo lo he visto a usted. Y yo decía, bueno, voy a ir un día de estos. La cuestión es que yo voy y estaba en ese tiempo en Noti6 Antonio Alexandre García, sí, que lo había traído Guido Fernández de TV Globo en Brasil a que le ayudara en el noticiero acá. Que luego se fue para el Canal 19. Sí, exactamente. Entonces yo fui, hablé con ellos, estuvimos ahí alrededor de participar yo con eso, haciendo notas, etcétera. Pero en ese interín, Miguel Arturo Ramos, que ya era reportero formal, va a cubrir una actividad de una invasión de oreros al Parque Nacional Corcovado. Y de regreso sufre un accidente y él fallece. Entonces, eso es como un asunto de una premonición. Él me busca, él me introduce, él me coloca, él se va, fallece y a mí me dan el puesto de él. Y ahí fue donde yo dije, bueno, qué curioso. Tocaba. Pero bueno, así es la historia, como yo me involucré en televisión desde ese momento hasta el 12 de mayo del 2021, que fue cuando yo me retiré de Canal 7. Y pasando por medios muy prestigiosos además, porque usted estuvo en el 7, luego estuvo en NS4, estuvo en el 4 también. Yo digo donde tuvo un programa donde usted era el protagonista, o sea, era un programa suyo específicamente, ¿verdad? Yo digo que yo he pasado por todo el dial,
porque yo estuve en una primera etapa casi 2 años en Noti6, de ahí pasé a Canal 7, estuve 11 años en Canal 7 en una primera etapa, ahí pasé de reportero a editor, a productor ejecutivo y a encargado y fundador de un programa que todavía está en el aire que se llama 7 Días. Así es. Luego me fui de ahí a una oferta que me hicieron unos mexicanos que tenían un programa que se llamaba Hechos, era TV Azteca, que se iba a involucrar con Canal 4 y tenían esa idea. Nos involucramos, el asunto no funcionó por circunstancias ahí que desconozco de TV Azteca, al final tuvieron que dejar la televisora y entonces eso pasó a Repretel, entonces a mí me involucraron con Repretel un momento, ahí hice otro programa que es lo que está ahora derivado, pero ese programa era Informe 11 en su tiempo. Lo recuerdo. O Informe 4, que luego lo pasaron al 11, que es Informe 11, el que está vigente ahora. Y ahí hacíamos cosas muy curiosas, no hacíamos esencialmente un periodismo duro, sino un periodismo de curiosidades, que eso surgió como por accidente, porque nosotros teníamos muy corto tiempo para salir al aire y resulta que habían unos programas de cosas curiosas ahí, como de iglesias muy bonitas, o como de el chayote más grande, enorme, o la agricultura con unos chayotes enormes o aguacates. Entonces se fueron haciendo cosas de ese tipo que fueron gustando a la gente. Evolucionó. Y se metió el programa, que ahora hay como facetas de esos programas que son... programas consolidados inclusive. Programas muy consolidados y que entretienen, en lugar de hacer un periodismo duro, pero entretienen con ciertas cosas que son importantes también de eso. Y de ahí luego pasé yo al CINAR, donde fue director del sistema de noticias y que incluso con mucha satisfacción yo estuve ahí en ese programa que es del CINAR, que era TV Diario, le pusimos nosotros después a ese programa, y ese programa tenía un punto de rating, o sea, casi nadie lo veía, y yo logré con los muchachos pasar ese programa a 6 y 7 puntos de rating, lo cual fue una gran satisfacción para mí porque estábamos trabajando con las uñas y lo hicimos. Hasta la fecha. Y ahí están otras dimensiones, otras facetas de ese programa. Y luego me devolví a Canal 7, donde en estos últimos años, 17 años o 18 años de mi vida, los pasé haciendo periodismo de investigación, ya un periodismo más fuerte, más duro, más de denuncia, de mayor orientación y yo digo de mayor satisfacción porque esto consolida un poco más la función del periodismo como una actividad que fortalece la institucionalidad del país y la democracia per se, porque usted está vigilando la cosa pública y no solo eso, sino muchas otras cosas en las cuales le va abriendo los ojos y da mayor conocimiento a la comunidad de la sociedad. Así a grandes rasgos ha sido todo esta etapa de mi vida, pero... Qué buen viaje. Hicimos, bueno, buen ha sido un viaje largo y a veces cuando yo me pongo a analizar, mira, yo hice eso, en una oportunidad hice este reportaje y a veces uno no se percata de la dimensión de todo lo que ha hecho y por dónde ha pasado y por dónde han pasado los años. Y qué importante ha sido la función del periodismo, no porque lo haya hecho yo, sino todo en general. El periodismo es una actividad que debe enaltecerse en la esencia, en la libertad del ejercicio de la profesión, porque esto significa avance de la sociedad como tal. Me quedan apenas 2 minutos y es una de las cosas que yo quería que pudiese usted relatarnos un poquito, porque usted trabajó tanto, que en un momento dado tal vez el amor o su vida en esa etapa no le daba tiempo tal vez y le llega el amor ya maduro y grande. Sí. Después de 22 años, ¿verdad? A mí casi me deja el tren, porque yo me casé a los 40 años con mi esposa Marcela Castro y que tuvimos un noviazgo también muy atribulado por la misma profesión, porque a veces yo sí, qué difícil. salía de mi casa
y cuando amanecía el siguiente día ya en un problema con la contra nicaragüense. No, y ahora que lo puede disfrutar, ¿usted se mete en esto, don? Y después aparecía ya en un terremoto en Los Ángeles, o aparecía ya con una erupción volcánica en el Rincón de la Vieja, o un accidente de aviación en otro lado. Bueno, esa fue una etapa muy complicada, pero yo tenía tanto apasionamiento, y todavía lo tengo, por mi profesión, que yo siempre luchaba, y usted lo debe conocer más a fondo esto, yo siempre luchaba por que todos los días tuviera yo una información diferente, una información que verdaderamente fuera atractiva para el público. Y en ese apasionamiento yo me olvidé de otras cosas. Por ejemplo, a mí lo que más me ha dolido de todo esto es la academia, porque a mí siempre me ha gustado la academia. Y yo tuve oportunidad de ir a hacer posgrados a universidades internacionales o de otros países, o aquí mismo. Y ese apasionamiento que yo tenía lo fui postergando, que al final me atrapó esa pasión por el periodismo y no pude hacer y seguir en esas actividades. Pero así mismo fue, digamos, con mis noviazgos o mis relaciones con las personas, porque yo era muy fugaz, estaba más involucrado en otra cosa. A veces las personas con quien yo compartía no lo entendían así, entonces es que usted prefiere más el micrófono que a mí, bueno, cosas de ese tipo. Ahí, al final, pues eso se logró solventar, pero lo que quiero decir es que esa pasión lo hace uno a veces desviarse de incluso otras prioridades, porque uno se confunde o no se confunde, tiene una pasión y la pasión es eso. ¿Verdad? Que usted se entrega de lleno a alguna actividad. Y ahora, las puertas que le da la política. Bueno, yo digo que esto es una continuación, porque cuando a mí me preguntan, ¿pero por qué usted se metió en esto? Y yo digo, vea, es que yo con lo que vi durante más de 30 años, lo que palpé en las comunidades, en la gente, en las instituciones, y de ver cómo es que suceden las cosas, uno no puede permanecer aislado. Y yo digo que esto es un cambio de trinchera. Me pasé de la trinchera del periodismo a la trinchera ya más dura en el campo, para ver si podemos ayudar a poner un granito de arena para solucionar los problemas que tiene el país. Entonces yo digo que es un cambio de camiseta, tal vez una más comprometida con la gente y de más visualización, pero al fin y al cabo yo digo que es como una continuación, porque uno no puede quedarse aislado después de ver tanto derroche, tanta corrupción, tanto problema, tanta desidia, tanta falta de gestión. Y uno dice, no, es que no, aquí hay que ponerle de alguna forma. Entonces yo digo que es como una continuación, pero desde otra trinchera, que Dios me la puso ahí también, porque yo soy muy creyente. Y es un gusanillo que usted tiene hace tiempos también. ¿Perdón? Es un gusanillo que usted tiene hace tiempos. Pues sí, viera que a mí mucha gente, le digo que de muchos años atrás me ha venido insistiendo de que me involucre en esto de la política y además me ofrecieron puestos de elección popular como diputado, y yo siempre deseché y denegué esos, y con posibilidad de salir electo. Y yo los deseché porque decía, no es mi tiempo. Y además yo le tengo que decir que no es una cosa que me obsesione a mí por el ego de poder, sino por tratar de hacer las cosas bien para ayudar a la gente de una forma más directa y más correcta, porque hay mucha cosa que está ahí, que uno dice, bueno, está enquilosada, como que no se mueve, y hay como falta de voluntad muchas veces para esto. Muchas gracias, don Greivin, por esta conversación. Es una oportunidad muy bonita para que la gente que le interesan las candidaturas hacia la presidencia de la República en un proceso de elección conozcan también el perfil de un profesional como usted que ha hecho tantas cosas en su vida. No, muchas gracias. A veces uno no le gusta como hablar mucho de uno, yo soy eso que no, pero lo que sí creo conveniente es que nosotros debemos, y desde la perspectiva del periodismo, rescatar todas esas cosas buenas y poner en un balance también las malas para sacar provecho de esas circunstancias, porque como dice ese
dicho de ese programa que hay de la televisión colombiana: el que no conoce su historia está destinado a repetirla. Así es. Y yo creo que es muy importante que nosotros conozcamos la historia, conozcamos todo ese antecedente para que el aprendizaje sea positivo y encaminado en buena ruta. El perfil de don Graving Moya Carpio, un niño en Paraíso que en un momento determinado de la vida el viaje le permitió inclusive llegar a jugar fútbol en Estados Unidos, sobre todo en una experiencia específica que tuvo en su vida que por esas cosas de la vida le hizo devolverse a Costa Rica, y hoy, después de 30 años de experiencia televisiva, decide abrirle las puertas a la política y ser un candidato también presidencial bajo una sombrilla política. Así que este ha sido el perfil que le mostramos de este candidato presidencial. Esperamos que siempre nos acompañen en Perspectivas Democracia Bicentenaria, un esfuerzo tremendo de producción del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación. Gracias.